Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias de campos, ranchos y demás de esta noche. Y la primera historia nos fue compartida por César Samarripa desde Veracruz, México. A lo largo de toda mi vida he trabajado en exteriores naturales en la mayoría de los estados de México, tales como el campo, la sierra, montes, cerros, etc. Por lo que me ha tocado presenciar distintos fenómenos que hasta ahora no me han sido posibles explicar, pero ya se los iré compartiendo. Una de las experiencias que más me marcaron durante mi labor y una de las que más me gusta contar sucedió hace unos 10 años en Veracruz. En ese entonces yo trabajaba cerca de la Sierra Madre, ya que la mayoría de los días me tocaba pasar por ahí para ir al campo. En una ocasión nos tocó ir a un terreno al que no habíamos ido, a pesar de que quedaba cercano a nuestra zona. Durante el camino por la carretera, me percaté de que, a lo lejos, cerca de la sierra, se alcanzaban a ver algunas construcciones como casas, cuartos, lo que parecían ser unos salones y cosas así. Esto se me hizo extraño, porque no era una zona habitada. La civilización más cercana estaba a muchos kilómetros de ahí, y aquello me llevó a pensar lo peor. Algo que confirmé un poquito después por uno de los trabajadores de mayor tiempo trabajando con nosotros, y que en esa ocasión nos acompañaba. Aquí cerca hay plantíos utilizados por el crimen organizado para cultivar su mercancía, nos explicó. Pero no, hombre, no se asusten, ellos nunca se meten con nuestro trabajo, así como nosotros nunca nos metemos con el suyo. Agregó al final y bueno, seguimos con nuestro trayecto. Aquello me ayudó a bajar el nerviosismo. Una vez terminado nuestro trabajo, luego de unas pocas horas, de regreso pude observar nuevamente aquellas construcciones y le puse más atención porque hubo una que en particular había captado totalmente mi atención cuando las vi por primera vez de camino hacia allá. Se trataba de un salón grande e imponente. Tenía grandes ventanas y unas hermosas decoraciones a lo que alcanzaba a ver. Aunque rápidamente aparté la mirada, ya que vi algunos hombres dentro sentados en una mesa, jugando cartas y bebiendo. No quiero que piensen que los estoy espiando, me dije a mí mismo, y traté de distraerme con otra cosa que pudiera ver en el camino, ya que, con lo poco que alcancé a ver, vi que ya estaban girando la vista hacia nuestra dirección. Pero luego de unos minutos escuché la voz de aquel compañero que les cuento. Entonces, ¿los viste?, me preguntó. No vi nada, respondí rápidamente asustado. No te preocupes, estamos en confianza. ¿Viste a los 12 hombres que estaban en aquel salón?, preguntó nuevamente. Sí, le respondí titubeando un poco. ¿Los que estaban jugando cartas y bebiendo?
añadí por último y mi compañero contestó: sí, es todo lo que se la pasan haciendo ahora. Y después comenzó a contarme que hace apenas un par de años de ese entonces habían terminado con la vida de unas personas que se dedicaban a los negocios ilegales, por así decirlo, quienes eran dueños de aquellas construcciones que veíamos a lo lejos y el plantío que quedaba cerca de ahí. El crimen fue llevado a cabo en ese mismo salón que tanto les gustaba usar, y cada noche, dice, que eran vistos jugando cartas y bebiendo como en muchas ocasiones se les vio en vida. Afortunadamente ya no volvimos a trabajar por aquella zona, pero solo con una ocasión, con esa en particular que les cuento, me fue suficiente para no querer volver. Vámonos con la segunda historia de esta noche, la cual nos fue compartida por Lourdes Domínguez. Esta historia le pasó a mi abuelo, quien por muchos años trabajó en el campo para sacar adelante a su familia y darles una vida digna, algo que afortunadamente logró. Mi abuelo, junto con otros vecinos y amigos de él, trabajaban en diversos campos para distintos dueños, dado que uno solo no podía asegurarles trabajo todos los días, por lo que tenían que buscar distintos propietarios para trabajarles. Eran como una especie de contratistas. Dentro de todos los propietarios que conoció, mi abuelo recuerda uno en particular. Se trataba de un señor que tenía un gran campo de maíz y trigo. Dicho hombre provenía del linaje indígena, y recalco este punto en específico debido a la naturaleza del caso. Ahorita les iré contando. Ya que, según mi abuelo, que cada vez que acudían a su campo, veían a un perro negro que de vez en cuando los seguía. Este perro era muy amable, tranquilo, nunca les hacía daño, nunca les había ladrado tampoco. Solamente se quedaba cerca de él y sus compañeros viéndolos trabajar. Cuando terminaban de trabajar, coincidían con el dueño o simplemente platicaban con él. Luego de ponerlo al tanto del trabajo y de lo que se había avanzado y demás aspectos de su labor, le comentaban sobre su perro. Le preguntaban si no se le escapaba a pesar de tener todo el campo para poder andar libre. Pero el dueño, comenta mi abuelo, confundido les respondió que no, que él no tenía ningún perro y que de hecho nunca lo había visto por ahí. Y bueno, tampoco era nada del otro mundo, por lo que simplemente asumieron que era un animalito que vivía a los alrededores. Pero, con el paso del tiempo, comenzaron a notar una situación en particular, y es que en algunas ocasiones, casi al finalizar la jornada de trabajo, el dueño les decía que les había faltado en varias áreas del campo. Sin embargo, nadie podía explicarse cómo se había dado cuenta de eso. Y cuando iban a dichas áreas, observaban el lugar indicado, veían qué es lo que había faltado. El perro se encontraba ahí, sentado y tranquilo como siempre, simplemente viéndolos. Otros, dice mi abuelo, afirman que mientras el perro se encontraba merodeando por las diversas zonas donde estaban los trabajadores, era imposible localizar a aquel hombre, al dueño, ya que a veces lo buscaban para aclarar unas dudas o pedir herramientas, pero no lo encontraban, o cuando lo hacían, aquel perro de plano desaparecía por completo. Cuando vi su video sobre los nahuales, recordé esta historia y me animé a escribirles. No estoy segura, ni mi abuelo tampoco, si aquel hombre lo era o simplemente eran grandes coincidencias. En caso de que alguien quien haya escuchado esto haya vivido algo así o sepa del tema, si llego a leerlos, me ayudarían para comprobar o desmentir lo que mi abuelo y yo pensábamos de aquel hombre.
La siguiente historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Eric Valdés. Esto que les contaré a continuación es una historia corta e incluso hasta algo surreal, si así le quieren incluso decir, pero yo estoy 100% seguro de lo que vi. Hace mucho tiempo, fui un fin de semana al rancho de un primo junto con otros primos y unos cuantos amigos. Este rancho estaba muy alejado de la ciudad, pero muy cercano a un bosque, el cual era tan inmenso e imponente. Recuerdo las sombras tan densas que hacían esos árboles tan altos de ese bosque. Eso le agregaba un ambiente, no sé si llamarlo como lleno de misticismo o algo así, durante las noches. En fin, el segundo día que estuvimos ahí, yo decidí salir a cenar a un pueblo, ya que mi primo me había presentado a una chica del lugar y quería aprovechar para conocerla un poco más. Mientras los demás prepararían una carne asada en el rancho con música, bebidas, botanas y todo eso, y yo me les uniría un poco más tarde. Luego de haber estado un rato con aquella chica, todo había sido tranquilo. Realmente los detalles de aquella cita no importan mucho en la historia que les voy a contar, así que voy a omitir todo eso. Cuando llegué de nuevo al rancho, varios ya se habían ido a dormir, y los que quedaban, los cuales eran 5 personas incluyendo mi primo, estaban algo tomados. Aún así, decidí acompañarlos un rato para conversar, ya que habían formado una fogata muy bonita y, pues bueno, se habían sentado a platicar y no quería dejarlos solos. Pasaron unos 10 minutos aproximadamente. Yo apenas había destapado mi primera cerveza cuando, a lo lejos, cerca del bosque que les comenté, por las pequeñas rejas que dividía aquel rancho con el bosque, vimos a un niño acercarse lentamente hacia nosotros. Era más que claro que venía de la dirección del bosque. Sin embargo, este niño lucía diferente. Vaya, no quiero decir que no era normal, sino, bueno, se los voy a describir. Era muy pequeño, es decir, más de lo normal, para un niño de cualquier edad. Tenía el cabello corto color negro, y su ropa sinceramente no la recuerdo, pero parecía llevar unos pantaloncitos cortos y una playera. Pero el tamaño era lo más extraño, pues era casi del tamaño de un bebé. Sin embargo, caminaba como si nada, sin ningún tipo de problema. Los demás también lo vieron. Nadie de nosotros estaba emocionado por verlo, todo lo contrario, pero nadie decía absolutamente nada, ni nos movíamos de hecho. Aquella figura, entre más se acercaba, alcanzamos a notar que nos sonreía, una sonrisa que, por más que lo intento, no puedo olvidar. Parecía bailar disimuladamente al ritmo de la música que nosotros teníamos. Los demás pensaron que estaban alucinando debido al estado en el que se encontraban, porque no recuerdo quién dijo que tal vez se lo estaba imaginando. ¿Que qué habían consumido?, preguntó una chica. Pero yo, al estar en pleno uso de mis facultades, no sabía qué explicación darle a eso que estaba viendo. Estaba como hipnotizado por aquella imagen tan extraña, que apenas se iluminaba por la poca luz de la fogata y un foco que teníamos prendido a lo lejos en la casa del rancho. Los demás apartaron la mirada, tratando de ignorar a toda costa lo que estaba pasando. Pero, por mi parte, simplemente no podía dejar de verlo. Tras unos pocos minutos, decidí ponerme de pie y acercarme poco a poco. En cuanto ese niño se dio cuenta de eso, se detuvo y comenzó a caminar en dirección contraria, regresando de donde lo habíamos visto, o al menos aseguraba yo que venía, de aquel bosque.
Los demás me gritaban, pero yo los ignoraba. Sí recuerdo escucharlos, pero no quería regresar. Quería acercarme lo más que pudiera para aclarar mis dudas. No podía retirarme sin saber qué era lo que estaba viendo. Finalmente estuve a tan solo unos pocos pasos de ese niño, cuando me di cuenta de que aquel aparente niño parecía tener una textura distinta. La piel se le veía muy rara. Parecía incluso como si la piel fuera tan delgadita. No sé cómo explicar eso, pero así concluí en ese momento. Hasta que me arriesgué, no sé por qué, y decidí tomarlo. Sin embargo, logró esquivarme y volteó a verme. Me lanzó una sonrisa tan burlona que me asustó en verdad. Luego de eso, se desvaneció, como si se hubiera evaporado por completo. Ahí entré en cuenta de que yo ya estaba dentro de aquel tétrico bosque. No me había percatado de cuándo fue que entré a ese lugar. Escuché el grito de mi primo y los demás. Me hablaban por mi nombre esperando una respuesta. Así que inmediatamente contesté y seguí sus voces. No era muy lejos, y podía verlos entre los árboles cómo estaban parados fuera del bosque viendo hacia adentro. Sobra decir que lo poco que caminé para regresar con ellos, en todo momento sentía que me iban persiguiendo. Sabía que lo que había visto no era normal, pero no sabía por qué no sentía el miedo que se supone cualquiera de nosotros sentiríamos al haber visto algo así. Aún más, el haber estado tan cerca. Cuando vi a los demás, se veían asustados, pero nadie tocó el tema fuera de preguntarme si estaba bien. Simplemente me aconsejaron ya no dejarme llevar por esa clase de cosas y de igual manera prometimos cuidarnos un poco más entre todos. No sé qué fue lo que vimos esa noche, y a partir de ahí comencé a escuchar las historias que se cuentan a los alrededores. Historias de seres paranormales que aparecen en los lugares lejanos y que incluso algunos niños, dicen, han desaparecido tratando de seguirlos. ¿Qué les van pareciendo estas historias? Por favor, no se olviden de dejar su pulgar arriba en el video. Es una de las mejores maneras para apoyar este contenido. No nos toma ni un segundito darle me gusta, pero sí nos ayuda a nosotros una enormidad como creadores para seguir posicionando este espacio, para llegar a más gente y traer más historias para ustedes. Se los agradecería en verdad muchísimo. No se olviden en participar en la rifa o giveaway completamente gratis para ganarse un mausoleo. Las instrucciones las dejamos en la descripción del video. Ahora sí, vámonos con la siguiente historia. La siguiente historia de esta noche nos fue compartida por Oscar Bravo. Lo que estoy por contarles me sucedió hace unos 10 años cuando estaba en la secundaria. Fue en una ocasión en la que junto con mis 3 mejores amigos planeamos ir a acampar por una noche. Esto cerca de un lago muy hermoso a las afueras de mi ciudad. En ese entonces, en mi familia teníamos una van grande en la que habría espacio de sobra para todos y para nuestras cosas. Mi papá dijo que nos llevaría en ella. Al llegar bajamos las cosas, hicimos las casas de acampar y organizamos todo para pasar el resto de la tarde en aquel lago, en el cual afortunadamente no había tantas personas. Al anochecer mi padre hizo unas hamburguesas muy ricas al carbón. Siempre fue un tipo muy serio, por lo que se mantenía al margen de nosotros con nuestras conversaciones tontas y chistes infantiles. Ya saben, pláticas de chicos de secundaria. Sin dejar de echarnos un ojo para cuidarnos. Llegó la noche y salimos del agua. Nos secamos, cenamos y al terminar encendimos una fogata para contar las típicas historias de terror asando bombones. Llevamos de todo para pasarlo de lo mejor aquella vez.
todo iba de maravilla hasta que mi papá se quedó viendo fijamente hacia el lago, acercándose poco a poco hasta llegar a la orilla. Yo no me había dado cuenta de eso, ya que yo estaba contando una historia tan metido en ella. Sin embargo, este hecho desconcertó a mis amigos y fueron ellos los que me avisaron, por lo que le grité a mi papá para saber qué estaba pasando, a lo cual solamente nos hizo una seña con la mano para que nos acercáramos. Y por supuesto que fuimos inmediatamente. Al llegar ahí, nos pidió que guardáramos silencio, y luego nos señaló con su mano hacia un lugar lejano de aquel lago, en el cual vimos un bote, de esos como los que hay en las playas para unas 10 o 20 personas, navegando lentamente. Al principio no entendimos de qué iba todo eso, hasta que con un tono de voz muy bajo, mi papá nos dijo que eso no era normal, ya que eran alrededor de las 11 p.m., casi 12, y además de que fuimos los únicos que se habían quedado a acampar, y encima no era una hora recomendable para pasear en bote. En eso estábamos, viendo hacia allá, cuando uno de mis amigos, que se quería hacer el chistosito o el valiente, comenzó a gritarle a aquel bote, preguntándole cosas de que si estaban bien o algo así. Sin embargo, mi papá lo calló de golpe. Le dijo que tal vez no era lo que pensábamos. Así que nuevamente guardamos silencio. Y de pronto, el bote, que se dirigía a la dirección opuesta, comenzó a voltear lentamente y luego a dirigirse hacia nosotros. Y eso no era todo, porque vimos como unas figuras obscuras o vestidas de negro, que parecían ser personas, se levantaban o salían de la parte interior del bote para ponerse de pie. Nos estaban mirando fijamente. Todo eso se tornó una imagen completamente horrible. La niebla que había para ese entonces en el lago tampoco ayudaba para nada. Estábamos totalmente asustados. Queríamos correr, pero mi papá nos dijo que mantuviéramos la calma. Y es que sí, era imposible dejar de ver cómo aquel bote se acercaba con aquellas personas, o lo que parecían ser personas, viéndonos directamente. Así, lentamente, conforme iban avanzando. La niebla que les dije que había en ese lago se fue haciendo cada vez más y más densa, cubriendo poco a poco la vista que teníamos del bote y de la mayoría del lago. Y luego, de unos minutos de levantar la cabeza, movernos del lugar, intentar de todas formas encontrar ese bote con la vista, la niebla comenzó a disiparse. Y cuando la mayoría se había apartado del lago, el bote ya no estaba por ningún lado. Ahí fue cuando ya no pudimos contenernos y corrimos todos directo al campamento. Mi padre solo lo vi sonreír y verlo llegar un poco después. Él había regresado caminando. Mis amigos y yo apenas pudimos dormir esa noche, y eso que entre dos compartimos una casa de acampar, mientras que mi padre durmió tranquilamente en la van. Al día siguiente, cuando regresamos, no dejamos de hablar de todo eso. Incluso le contamos a varias personas, y es que nos detuvimos a cenar a un restaurante cercano e hicimos nuevos amigos, mientras mi papá platicaba con el dueño. Años después, mi papá me confesó que le platicó al dueño del restaurante acerca de aquel incidente, y le contó que ya hace algunos años, unos universitarios recién graduados fueron a quedarse a ese lago para festejar. Rentaron un DJ, barriles de cerveza y un bote. Era una fiesta algo grande. Sin embargo, pasada ya la noche, se les hizo tan fácil subirse a dicho bote para seguir la fiesta en el lago.
pero el alcohol digamos que no les ayudó para nada en mantenerse en sus 5 sentidos. Siendo así, que abordaron más personas de las que debían, ocasionándole un problema al bote cuando se encontraba en uno de los puntos más profundos del lago. Y sí, lamentablemente terminó hundiéndose, cobrándose así la vida de 10 jóvenes que fallecieron ahogados. Y dicen que desde esa noche, varios visitantes ven aquel bote con las almas en pena de los fallecidos a la hora en la que ocurrió el accidente. Al terminarme de contar eso, le pregunté si le había dado miedo como a nosotros aquella noche, ya que yo recuerdo haberlo visto tan tranquilo. Y él me dijo que al igual que nosotros estaba totalmente aterrado. Sin embargo, trató de contenerse para no asustarnos y hacernos sentir tranquilos al haber visto eso. No cabe duda que el amor de un padre puede vencer cualquier miedo. Gracias, papá. ¿Y ustedes han tenido alguna experiencia en bosques, ranchos, campos, lagos o cualquiera de índole paranormal? Recuerden que pueden escribírnoslas a través de la página de Facebook, a la dirección de correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por el apoyo y cariño que le han dedicado al canal, por sus bonitos comentarios que aún no termino de responder pero que he leído absolutamente todos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por suscribirse, darle me gusta, compartir estos videos con quienes ustedes saben que pueden disfrutar de estas historias y más que nada por acompañarnos en su espacio, que está hecho por y para ustedes. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video, buenas noches.